De acá. Ahí sí se escucha. Ah, sí. Ahí sí. Pero espérate. Entonces yo como quito Quitar el volumen a ese inicio. acá. Eso. Listo. Ahora, ¿Sí? ¿Se escucha? ya. Sí se escucha. Sí. Ahí estás. Bueno, listo. Ya son las 7 de la mañana. Vamos a dar inicio a la reunión. Para los que no me conocen, mi nombre es Dani Pantoja, residente de primer año de Medicina Física y Rehabilitación. Bueno, el día de hoy vamos a empezar eh, uno de los temas que vamos a revisar con el profe Felipe sobre básicamente pues fisiología eh, y un poco, digamos, como de neuroanatomía. En esta ocasión vamos a hablar sobre el primer tema de estos tres temas que vamos a tocar los residentes de primer año. El primer tema se trata de la neurona motora inferior y yo quise llamar a esta charla como la vía final común y el movimiento. Mm, Quería, digamos, de alguna manera empezar la conferencia con dándoles una confidencia. A mí me gustan los deportes extremos y este que ustedes ven acá, pues es un deporte que se llama skateboarding. Mm, Digamos que este deporte surgió en California, más o menos en las décadas de 1960 y los 70. Sale de un deporte que estaba en el auge en ese momento, que era el surf. mm, que pues en ese momento la gente que estaba haciendo surf, cuando había malas temporadas que no podían pues surfear, esta gente quería seguir surfeando y no lo podía hacer. Entonces a alguien se le ocurrió colocarle a esas tablas que estaban surfeando dos ruedas y empezaron pues a rodar por las calles. En Estados Unidos es muy frecuente que todas las casas tienen unas piscinas y esas piscinas son redondas, entonces pues se simulaba, ¿cierto? A como lo hacían pues en el surf. Pues esas olas se parecían a las piscinas que estaban pues en Estados Unidos. ¿Listo? Este personaje que ustedes ven acá se llama David González, es un skater profesional que nació en Bello y es uno de los grandes pues, referentes del skateboarding a nivel mundial. Incluso a los 13 años se fue a vivir a Estados Unidos, patrocinado por una de las marcas más importantes que se llama Flip, la marca de patinar.
En el 2012, por la revista Thrasher, es nominado el Skater del Año a nivel mundial y pues digamos que ha tenido pues gran reconocimiento pues en el deporte. Por acá tenemos a Luis Rincón, ciclista bogotano de BMX. En el 2024 fue campeón de freestyle en los Juegos Bolivarianos que se celebraron en Perú. Y este año fue muy famoso porque se ganó la medalla de oro a realizar el truco, el mejor truco en Bruselas, en un festival que se llama Urban Session. Bueno, les traigo, digamos, como este abrebocas de estos dos cosas que a mí me gustan, y es básicamente para que entendamos o, digamos, de alguna manera a iniciar la discusión, en el sentido que estos dos deportes, tanto el skateboarding como el BMX, el movimiento es de vital importancia, ¿listo? Y ese movimiento tiene que ser a tal manera, de tanta precisión, ¿cierto? Para que, digamos, las maniobras o los trucos se puedan ejecutar. Cuando yo voy encima de una patineta o de una tabla, ¿cierto? Antes de incluso de iniciar el movimiento, yo tengo que planificar, ¿cierto? Mirar a ver cuál va a ser el movimiento que voy a ejecutar, y todo esto tiene que ser en milésimas de segundo, ¿cierto? Y que además de eso tiene que ser en tiempo real. Entonces yo voy encima de la tabla, me imagino qué movimiento voy a ejecutar, ¿cierto? Lo ejecuto. Ese movimiento que se ejecuta tiene que ser pues, bastante preciso, ¿cierto? Para poder caer encima de la tabla cuando yo estoy haciendo el truco. De la misma manera, pues lo hacen el BMX. Entonces, bueno, el cronograma de esta charla va a ser hablar un poco de la historia de la, básicamente pues de la neuroanatomía, pero enfocada pues en la neurona motora inferior. Vamos a hablar un poco de esos sistemas que hablan del control motor, de los circuitos de la neurona motora inferior. Vamos a hablar un poco del concepto de la unidad motora, de los reflejos de estiramiento, la retroalimentación de los círculos, de los circuitos neuronales, y finalmente vamos a hablar de aspectos generales del síndrome de motoneurona inferior. Para empezar, pues, esta parte de la historia, quiero hablarles un poco de Hipócrates, en el que fue, digamos, uno de los primeros personajes en quienes empezaron a hablar de esos primeros conceptos sobre, digamos, esa asociación que tenía ya la visión naturalista de la salud y la enfermedad, dejando atrás esas explicaciones ya médico-religiosas. En su tratado, La enfermedad sagrada, las primeras observaciones que se hace de epilepsia afirma que la epilepsia no era ninguna enfermedad sagrada, sino que más bien era una enfermedad que no tenía relación con lo divino, sino que era de origen puramente humano. Afirmó que entonces el cerebro era el asiento de la inteligencia, la percepción, las sensaciones y los movimientos. Esta idea, pues digamos que fue bastante revolucionaria, porque otros filósofos, por ejemplo, como Aristóteles, pensaban que el corazón era el centro de la mente y de las emociones. Y esto entonces empieza a ser el primer, digamos, acercamiento a la relación estructura y función. Claudio Galeno Nicón de Pérgamo, que fue un médico cirujano, filósofo griego, muy reconocido en su época porque llegó a ser el médico del emperador Marco Aurelio. Varios siglos después, digamos, refuerza esta idea de Hipócrates en describir ya, digamos, un acercamiento a lo que eran los nervios, y propone su famosa teoría de las cuerdas, en donde pensaba, ¿cierto?, que los nervios funcionaban como unas cuerdas que eran como unos tubos huecos que, por donde transmitían los espíritus animales. Estos espíritus animales, digamos que eran una sustancia extraña que podían llevar información desde el cerebro hacia el cuerpo. La teoría que sustentaba Galeno decía que la sangre era transportada a través de las arterias y las venas hacia el cerebro, y cuando llegaba al cerebro se convertían en espíritus animales, que era esta sustancia que de alguna manera podía recoger información del cerebro y poderla transmitir al cuerpo. Entonces, de esta manera, ¿cierto?, hace, digamos que el primer concepto como de la vía motora. Pues, posteriormente, Charles Bell fue un anatomista, cirujano, fisiólogo escocés, que fue la primera persona que hace disecciones
en animales, principalmente en perros y conejos, y descubre, ¿cierto?, haciendo disecciones de la médula posterior y anterior, y cuando él hacía disecciones de la médula posterior, entonces se daba cuenta que los animales tenían alteraciones en la sensibilidad, y cuando hacía disecciones de la médula anterior, estos animales tenían problemas con el movimiento. Y de esta manera, en su libro, ¿cierto? La nueva idea de la anatomía del cerebro, que fue publicado en 1811, dice, ¿cierto?, que los nervios posteriores llevan la sensibilidad y los nervios anteriores llevan las fibras motoras. En 1821, Charles Bell, además de lo que dije previamente, describe una de las enfermedades, ¿cierto?, que presenta debilidad de toda la cara de la musculatura facial, causada por la disfunción del nervio facial, que se conoce como parálisis facial de Bell por esta persona. Francois Gandhi fue un médico y fisiólogo, considerado uno de los padres de la fisiología experimental. eh, Corrobora lo que había dicho Charles Bell, ¿cierto? Y hace experimentos sistemáticos sobre perros, en donde secciona las raíces posteriores de la médula, y estos animales aparecían con parálisis motora, y cuando se seccionaban las raíces posteriores se producía pérdida de la sensibilidad. Fue profesor de medicina en el Colegio de Francia en París, e influenció a uno de los estudiantes, digamos, como más famoso, que fue Claude Bernard. Claude Bernard, pues, quien se destaca, ¿cierto?, por su estudio del síndrome de Claude Bernard-Horner, causado, pues, un síndrome causado por la lesión oculosimpática, que se caracteriza por miosis, ptosis palpebral y anhidrosis. Jean-Martin Charcot fue un médico francés considerado el padre de la neurología moderna. Fue un profesor y fundó la primera gran escuela neurológica en París, y fue quien por primera vez describe la esclerosis lateral amiotrófica y la atrofia muscular progresiva. Él veía que algunos pacientes presentaban atrofia muscular progresiva, parálisis y espasticidad en las extremidades. Posteriormente a eso, estos pacientes presentaban compromiso vulvar, con compromiso de los músculos de la respiración, y los pacientes pues fallecían por este motivo. Eh, a la mayoría de estos pacientes se les hacía la necropsia, y él encontró que las fibras nerviosas estaban atróficas en las raíces anteriores de la médula, las neuronas de la sustancia gris estaban deformadas, y había esclerosis de los fascículos anterolaterales de la médula espinal. Y es de la manera por lo cual se denomina pues la esclerosis lateral amiotrófica. Además de eso, describe la atrofia muscular progresiva, en donde hay una pérdida selectiva de las neuronas motoras inferiores en el asta anterior, en donde los pacientes tienen debilidad y atrofia muscular sin compromiso piramidal. Y es de esta manera en cómo se puede empezar a hacer esa diferencia de los síndromes de motoneurona inferior versus los de superior. También fue, pues, maestro, profesor de Joseph Babinski, que fue pues, la persona que describió la respuesta plantar extensora como elemento clínico del síndrome de neurona motora superior. De esta manera ya llegamos a la neuroanatomía moderna, en donde Santiago Ramón y Cajal, mediante sus propios fondos, compra un microscopio y empieza a ver las estructuras nerviosas, y empieza a hacer dibujos muy ilustrativos de estas estructuras. En 1906 recibe el Premio Nobel de Fisiología, junto con Camilo Golgi, donde se utiliza una técnica en donde se pues, colorean, digamos, las neuronas motoras de la asta anterior, y a través de estas observaciones, a través del microscopio, pues se logra hacer unos dibujos bastante ilustrativos. Miren que aquí estamos viendo el sistema piramidal y las motoneuronas inferiores y las neuronas sensitivas en las astas posteriores. Posteriormente, Charles Sherrington ya hace parte, pues, en el siglo XX de la neurofisiología moderna. Define ya como tal el concepto de la sinapsis. Entonces, él hablaba, ¿cierto?, que eh, era el punto de comunicación entre las neuronas, confirmando toda la teoría que había hecho
Cajal sobre la independencia neuronal, es decir, que cada célula es independiente de, de cada neurona, ¿cierto? Y se comunican entre sí y no están pues como conectadas, por decirlo así. Em, Describió entonces la unidad motora, que es el conjunto funcional formado por la motoneurona alfa en el asta anterior de la médula, su axón y todas las fibras musculares que inerva. Y además de esto, nos propone ya el concepto de la vía final común, en donde plantea que la neurona motora inferior, digamos, va a ser la que va a recoger toda la información y va a llevar esa información al músculo y que va a poder generarse el movimiento. ¿Listo? Entonces plantea que sin importar de dónde venga el estímulo nervioso, ya sea de la corteza, el tronco encefálico, el cerebelo, los reflejos espinales, la vía común final van a converger, ¿cierto? En la motoneurona inferior, quien va a ser la que va a generar, pues, la comunicación con los músculos. Edgar Douglas Adrián es un fisiólogo británico, quien es la primera persona que logra registrar la actividad eléctrica de una sola fibra nerviosa a través de oscilógrafos, que es un instrumento para medir corriente alterna que volca, digamos, el resultado en una gráfica de papel. Él habla de la ley del todo o nada, que un estímulo suficiente genera un potencial de acción completo, es decir, que no hay un solo un medio estímulo, sino que si supera el umbral, ya de ahí para adelante el potencial de acción se va a dar en la misma intensidad que se generó. Y por último, Andrew Huxley, que pues con el profe Felipe hemos hablado de sus experimentos con Alan Hodgkin sobre sobre la base eléctrica de la transmisión nerviosa. Y esto lo lograron estudiar desde el axón gigante del calamar, en donde se lograron, manipulando pues, las concentraciones iónicas, demostrar que la despolarización se provocaba cuando había entrada de sodio y cuando había salida de potasio se repolarizaba la membrana. Listo. Entonces, ya después de este abrebocas un poquito extenso, vamos a hablar sobre el control motor, ¿cierto? Ese control motor se divide en 4 sistemas em, que todos están integrados, ¿cierto? Son distintos, pero que todos contribuyen de alguna manera a ser parte, pues, de ese control del movimiento. ¿Listo? El primer subsistema de estos son los circuitos locales en donde están ubicadas las neuronas motoras inferiores y las neuronas motoras inferiores y las neuronas del circuito local. ¿Listo? Las neuronas motoras inferiores ubicadas en el asta anterior de la médula y los núcleos motores de los pares craneales. ¿Listo? Tiran sus axones pues hacia la periferia y esto va a comunicar con los músculos esqueléticos de la cabeza o del cuerpo respectivamente. Las neuronas de circuito local son interneuronas de la médula espinal encargadas de modular la actividad de esas motoneuronas, ¿cierto? Y pueden recibir aferencias tanto desde aferencias primarias como la propiocepción, el tacto, el dolor y también aferencias, también sí, aferencias de las vías descendentes de los centros superiores. Por otro lado, tenemos el segundo subsistema, uno de los más importantes, que es las neuronas motoras superiores, que están los cuerpos ubicados en la corteza motora y en los centros del tronco del encéfalo. Estas motoneuronas ubicadas en el área 4 de Brodmann, en la corteza motora primaria y en el área 6 de Brodmann, en la corteza premotora. Son las encargadas entonces de planificar, de iniciar y dirigir los movimientos voluntarios. Los centros del tronco del encéfalo, por el contrario, gobiernan los movimientos básicos y el control postural. Y por otro lado, tenemos entonces un tercer y cuarto subsistema, que son los ganglios basales y el cerebelo,
que el cerebelo, por ejemplo, actúa, ¿cierto?, a través de vías aferentes hacia las neuronas motoras superiores. Estas no se comunican con las neuronas inferiores ni con el circuito local, sino que generan eferencias hacia las mismas neuronas motoras superiores. Ellas, pues digamos que el cerebro la función que hace es integrar, ¿cierto? Comparar y en tiempo real, ¿cierto? Evaluar y corregir los problemas que se puedan generar en el movimiento. Por el contrario, los ganglios basales lo que nos ayudan a hacer es una comparación de eso que yo voy a hacer, ¿cierto? Y de lo que realmente hago. Entonces, nos sirve, ¿cierto? Para iniciar y planificar el movimiento, ¿cierto? Nos ayuda a decidir cuándo y cómo iniciar el movimiento. La neurona motora inferior, como lo habíamos dicho, ¿cierto? Es la vía final común, según como nos dijo Charles Sherrington, ¿cierto? Es esa neurona que está, su cuerpo neuronal ubicada en el asta ventral de la sustancia gris de la médula espinal y del tronco del encéfalo, envían sus acciones afuera para inervar los músculos esqueléticos del cuerpo y de la cabeza. Esas neuronas motoras inferiores tienen un mapeo en cuanto a la ubicación en la médula espinal y eso va, digamos, a dar como su función o, digamos, a qué músculos va a inervar, ¿cierto? Mm, entonces vamos a tener grupos de neuronas motoras inferiores que se van a hacer más hacia el asta medial, ¿cierto? O más hacia el asta lateral. Las que están en el asta medial, como ustedes ven acá, ¿cierto? Son las necesarias para los músculos posturales y los músculos proximales del cuerpo, y las que están más laterales son las que llevan la información a los músculos distales. Esta distribución entonces está en estrecha relación con las neuronas del circuito local, en el sentido de que las que van a llevar la información hacia los músculos posturales o proximales, ¿cierto? Son encargadas, pues tienen proyecciones descendentes, proyecciones largas, como ustedes miran aquí, en donde pueden descender varios segmentos, incluso pueden finalizar hasta el final de la médula espinal, y generan axones que van a ir hacia el lado medial, homolateral y contralateral, ¿cierto? Entonces tienen varias proyecciones y esto, pues digamos que las confiere que no tengan tanta precisión en el movimiento respecto a las que se ubican en el asta lateral, que se necesitan para los movimientos de precisión. Estas tienen proyecciones a través de la sustancia blanca, bajan estas neuronas motoras, neuronas del circuito local, mm, y estas son solamente homolaterales y solamente descienden unos pocos segmentos, hasta 5 más o menos, ¿cierto? Y eso les confiere de que estas neuronas que están acá, pues tengan un poco más de precisión, digamos, en el movimiento. Muy bien, acá entonces vamos a ver cómo se integra lo que les acabé de decir, las neuronas motoras superiores de la corteza cerebral y las del tronco del encéfalo generan esas vías descendentes, ¿cierto? Que se van para las del ventrículo lateral, ¿cierto? Que van a ser las que van a inervar los músculos distales de las extremidades, que son movimientos especializados, van a bajar por la sustancia blanca lateral de la médula espinal, y respecto a las que generan el control de la postura, se van a descender por las sustancia blanca anteromedial de la médula espinal. El concepto de unidad motora, entonces, es la unidad funcional del sistema neuromuscular, un conjunto formado por la motoneurona alfa de la asta anterior de la médula espinal, su axón y todas las fibras que esta inerva. ¿Listo? Digamos que Sherrington, como les acabé de mencionar previamente, fue pues el primero en reconocer esta relación fundamental. Estas unidades motoras depende, ¿cierto?, del tamaño de la unidad motora, varía según la función, pues, de esos músculos. Los músculos que necesitan, pues, músculos que son finos o de precisión, por ejemplo, los músculos extraculares, los intrínsecos de la mano, cada motoneurona inerva pocas fibras musculares, alrededor entre 5 a 10 aproximadamente. Estas son necesarias, pues, digamos, para darle precisión, ¿cierto? Y control fino a los movimientos.
Sin embargo, los músculos de fuerza o posturales, por ejemplo, el glúteo mayor, el cuádriceps, el gastrocnemio, tienen una motoneurona alfa que puede inervar de 5 a miles de fibras musculares, ¿cierto? Estas generan gran potencia, pero poca precisión. Hay dos tipos de neuronas motoras inferiores, entonces estamos la neurona motora gamma y la neurona motora alfa. La gamma inerva las fibras musculares intrafusales en combinación con las fibras sensitivas del grupo 1A y 2, ¿cierto? Que ya voy a explicar más adelante en qué consiste. Y las neuronas motoras alfa, que son las que inervan las fibras extrafusales, que finalmente son las que se contraen y generan pues el movimiento. Bueno, hay varios tipos de neurona motora alfa, ¿cierto? Hay unas unidades motoras lentas, otras unidades motoras rápidas resistentes a la fatiga y otras unidades fatigables rápidas. Cada una va, digamos, como a ser diferente dependiendo de la inervación que corresponde a las fibras musculares. ¿Listo? Entonces, las unidades motoras lentas van a inervar fibras musculares tipo 1, que son rojas, ricas en mioglobina, abundantes mitocondrias y generan contracciones lentas, sostenidas, pero resistentes a la fatiga. Las unidades motoras rápidas resistentes a la fatiga inervan fibras musculares 2A, que generan contracciones un poco más rápido, son más potentes, generan más fuerza, ¿cierto? Y tienen una resistencia intermedia pues a la fatiga. Y finalmente, las unidades motoras fatigables rápidas, que son esas que inervan las fibras musculares 2B, o como se ha estado dominando últimamente, 2X, ¿cierto? 2X, que son esas fibras pálidas o blancas que poseen escasas mitocondrias, que generan contracciones muy rápidas, muy fuertes, pero se fatigan rápidamente. Acá arriba, entonces podemos ver el tipo de unidades motoras. Miren que aquí ya están en el Y y en el X está los gramos de fuerza y el tiempo. Miren que las lentas, que son la línea verde, las rápidas resistentes son la de fatigas, y la de fatigable rápidas en la línea azul. Miren que las lentas generan pocos gramos de fuerza, las rápidas un poco más de gramos de fuerza y las fatigables rápidas generan mucha fuerza. Si yo pongo un estímulo repetitivo, ¿cierto? Miren que las unidades motoras lentas casi que no se fatigan, ¿cierto? Es decir, que son resistentes pues a la fatiga. Respecto a las otras dos tipos de unidades motoras, miren que al un estímulo repetitivo se logran fatigar rápidamente, y esto es proporcional pues a la fuerza. Miren que acá no se genera tanta fuerza, acá un poco más de fuerza, y estas sí son pues las que generan mayor fuerza. El reclutamiento es un concepto, es el mecanismo por el cual se activan progresivamente más unidades motoras a medida que aumenta pues la necesidad de la fuerza. ¿Listo? Esto depende de la necesidad de la fuerza. Primero se activan las unidades motoras pequeñas, luego las intermedias y posteriormente las grandes, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, las que primero se activan son las fibras tipo 1, después las fibras tipo 2A y después las fibras tipo 2B. Aquí podemos ver entonces, esto es un músculo, el gastrocnemio de los gatos, y que podemos mirar que estas unidades dependen para la función que yo voy a necesitar o la actividad que yo voy a ejecutar. ¿Listo? Entonces miren que cuando el gato está en una posición de pie, ¿cierto? Solo utiliza las unidades lentas, ¿cierto? Pero cuando ya empieza a hacer la carrera o la marcha, empieza a utilizar o se empiezan a activar esas unidades rápidas, resistentes a la fatiga, y cuando necesita hacer galope o un salto, se activan ya esas unidades fatigables rápidas. Y acá está proporcionalmente pues, el porcentaje de fuerza. Miren que las lentas son poca fuerza, rápidas resistentes un poco más de fuerza, y las fatigables rápidas sí llegan hacia un porcentaje máximo pues de la fuerza de ese músculo. Acá abajo, entonces, vamos a ver el efecto si yo estimulo
y pongo en tensión ese músculo, ¿cierto? Se va inicialmente a frecuencias bajas pues, de estimulación. Cada potencial de acción en la neurona produce una contracción aislada, ¿cierto? Pero si yo sigo aumentando ese estímulo, esa contracción se va a ir sumando, ¿cierto? Pero se van generando más contracciones aisladas. Pero si yo sigo aumentando ese estímulo, ¿cierto? No dejo que descanse esa fibra muscular, pues se van a ir sumando cada vez más y todavía hay existencia pues, evidencia de contracciones aisladas. Y si ya, digamos, hago un estímulo muy repetitivo, ¿cierto? Ya no hay posibilidad de que se relajen esas fibras musculares y se da un tétanos fusionado, ¿cierto? Que ya es como la fuerza máxima, digamos, como de todas las unidades activadas. El reflejo de estiramiento muscular homeotático es esa señal sensitiva, ¿cierto? Para el reflejo de estiramiento que se origina en los usos musculares. Estos son receptores sensitivos que pues, contienen la gran mayoría pues, de los músculos, se componen entre 8 a 10 fibras intrafusales dispuestas en paralelo con las fibras extrafusales. Son cuando hay un estímulo, ¿cierto? O un estiramiento, se activan los receptores del uso, viajan por las fibras aferentes 1A y 2, que ya les voy a mostrar cuáles son estas, que son vías sensitivas rápidas, entran a la médula espinal por la raíz dorsal e inmediatamente hacen una sinapsis directa monosináptica hacia las motoneuronas alfa que inervan el músculo y se hace pues, la contracción refleja. Acá pues tenemos una imagen de esas aferencias sensitivas del uso muscular. Miren que los axones son bastante grandes. Miren que el tamaño o el diámetro del axón está entre 3 a 20 micras y la velocidad de conducción es de 80 a 120 metros por segundo. Diferente a por ejemplo, las terminaciones nerviosas libres, que son pequeñas, ¿cierto? De 0.2 a 1.5 micras y la velocidad puede llegar hasta 2 metros por segundo. Y esto es directamente proporcional porque el tamaño del axón digamos, es directamente proporcional con la velocidad de conducción de la transmisión nerviosa. Cuando se produce el reflejo miotáctico, se produce, es decir, hay un estímulo, el uso se activa, hace pues la respuesta, lleva la información, la vía sensitiva hacia las astas dorsales y estas activan por una sinapsis monosináptica hacia las motoneuronas alfa, quienes van a llevar información al músculo y este hace que se contraiga. Esta aferencia sensitiva también estimula esa neurona motora del circuito local, perdón, esa neurona del circuito local que lleva información también a la neurona motora alfa, pero de los músculos antagonistas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo activo los músculos agonistas, pues inhibo, ¿cierto? Esos músculos antagonistas. Entonces, esto se denomina pues, la inervación recíproca. Por otro lado, entonces, bueno, me faltó algo acá. También, cabe mencionar que además de esto, se activan las neuronas motoras gamma, ¿cierto? Que son las que le dan la sensibilidad al uso. Es decir, que cuando el músculo se está contrayendo, uno pensaría que ese uso se va a quedar flojo, ¿cierto? Y las motoneuronas gamma lo que hacen es contraer las fibras intrafusales para que no pierdan, digamos, el tono como tal de ese músculo. Por otro lado, también tenemos en los tendones, en la unión del músculo y el tendón, el órgano tendinoso de Golgi, que es una estructura sensitiva que tiene también aferencias sensitivas de fibras 1B, que son mielínicas y son rápidas, y estas lo que van a hacer, se van a activar es cuando el tendón se estira, ¿cierto? Y esto, pues,
se da cuando el músculo se contrae, el tendón se estira y ahí se activa y se genera esa respuesta también sensitiva aferente, ¿cierto? A través de que llega hacia la asta dorsal. En el asta dorsal se comunica con las interneuronas que van a comunicar con las motoneuronas alfa del músculo y lo va a relajar si está muy tensionado, ¿cierto? Y va a activar también motoneuronas alfa a los músculos antagonistas para que se contraigan, ¿cierto? Esto, pues digamos que este reflejo es necesario para evitar que haya una contracción excesiva que dañe el músculo o el tendón, ¿cierto? Y además de eso, regula, pues da una regulación de la fuerza y esto ayuda pues a mantener las contracciones que sean suaves o precisas o pues la intensidad que yo necesite para hacer el movimiento que esté ejecutando. Finalmente, vamos a hablar pues generalidades del síndrome de neurona motora inferior, ya después de, digamos, de haber entendido su fisiología, que este es un conjunto de signos y síntomas que resultan de la lesión de la neurona motora inferior, en donde eh, se puede haber un daño, lesión del cuerpo neuronal en el asta anterior o en los núcleos motores del tronco encefálico, en el axón motor periférico, en la unión neuromuscular o en las fibras musculares que están inervadas pues, por la neurona motora. La clínica, ¿cierto? Evidentemente va a haber debilidad. En los libros de semiología hablan de una parálisis flácida, hay una hipotonía, eh, hay una hiporreflexia o arreflexia, y si el problema ya se cronifica, hay una atrofia muscular, ¿cierto? La debilidad, obviamente, pues si no hay una comunicación de la neurona motora que lleva la información, pues no se va a poder generar el movimiento. Entonces, por eso hay parálisis, ¿cierto? La pérdida de los reflejos se debe a la interrupción, pues, de esa rama deferente con el mismo, digamos, concepto de que no hay esa transmisión de la motoneurona alfa que lleve la información y además de eso va a haber una pérdida del tono, ¿cierto? Por lo que acabamos de decir, que la neurona motora gamma, ¿cierto? Y alfa hacen parte pues del reflejo miotático. La neurona, bueno, las conclusiones para finalizar la charla, la neurona motora inferior es el ejecutor final del movimiento, transmite las órdenes desde el sistema nervioso central al músculo esquelético y sin ellas no hay contracción muscular ni movimiento voluntario. La unidad motora es la base funcional encargada de la fuerza muscular según el número de fibras reclutadas. El tono muscular es producto del equilibrio entre las aferencias sensoriales, uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi y la modulación de las motoras descendentes. Y el conocimiento sobre la fisiología del control motor es fundamental para el enfoque y el diagnóstico de las lesiones de la neurona motora inferior. Les dejo con esta imagen que es Felipe Núñez, que en un accidente perdió sus dos extremidades, pero en este momento es uno de los skaters profesionales, muy reconocido a nivel mundial. Y él dice que pues, dice una frase muy icónica que es demostrar que nadie tiene límites. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Cómo? No, no, en un accidente. En un accidente en tren, profe. En tren, sí. Eso. Sí. Sí, ahí.